Queridos hermanos, estamos celebrando este lunes 29 de junio. Vamos a leer el texto del Evangelio según San Mateo de este lunes, en el que estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles que murieron mártires confesando el nombre de Jesús. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con inmenso gozo estamos celebrando esta solemnidad en honor a estos dos grandes apóstoles, Pedro, el primer papa sobre el que Jesús quiso fundar su iglesia, y Pablo, este gran predicador del Evangelio. Algo significativo del Evangelio es que Jesús le pregunta a los apóstoles quién es Él. Los apóstoles dubitativos, con cierta ignorancia y sobre todo con mucha ambigüedad, empiezan a responder lo que la gente opina de Jesús. Esto sintetiza un poco también lo que ellos o alguno de ellos creía. Pero Jesús de una manera puntual les pregunta luego a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y enseguida toma la palabra Pedro y dice: tú eres el Mesías. Esta proclamación de Jesús como el Salvador, el Hijo de Dios esperado, que implica dos cosas. Por un lado, ese Redentor esperado, ese Redentor que iba Dios a mandar, y en ese Redentor, este segundo aspecto, la divinidad, el Hijo de Dios. Jesús alaba la confesión de Pedro, porque esto no se lo ha revelado la elocuencia humana o su inteligencia o la sabiduría humana, sino que se lo ha revelado Dios Padre. Y es la misión de Pedro confirmar a sus hermanos, confirmarlos en la fe. Además del texto del Evangelio, esta solemnidad nos hace volver la mirada hacia el fundamento humano que tiene la Iglesia. Jesús ha querido fundarla sobre hombres. Y esto nos genera un gran interrogante. ¿Por qué quiso Dios fundar su iglesia sobre personas falibles, sobre personas pecadoras? ¿Por qué no fundó su iglesia, por ejemplo, sobre los ángeles, seres perfectísimos, puro espíritu, que no tienen ni defecto ni error? Él ha dispuesto que la iglesia tenga este aspecto humano, y formada por humanos y sostenida en un humano, y este aspecto divino, porque la iglesia es divina, porque Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Hay un texto de la Sagrada Escritura donde relata que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y este hombre fue asaltado y golpeado y dejado mal herido, medio muerto. Pasa un doctor, un sacerdote, pasa un levita, los dos pasan de largo, no lo atienden. Después viene un samaritano, que es el que lo cura con vino, aceite, lo carga sobre su montura. Este samaritano es imagen de Cristo, que es el que nos carga sobre su montura. Cuando Jesús lleva la cruz sobre sus espaldas, en la cruz está representado nuestras miserias, nuestros pecados. Este samaritano carga en su montura a este hombre mal herido. Este hombre representa a toda la humanidad, a todos nosotros, heridos por el demonio, por el pecado original. Y este samaritano nos lleva y nos deja en el hospedaje, y le encarga al hospedero que nos cuide. Este hospedaje es símbolo de la iglesia, donde nosotros estamos. Uno en un hospedaje recibe el calor del lugar, del hogar,
alimento, techo, donde dormir, donde asearnos. Esta es la imagen de la iglesia. Es ahí donde nosotros, este hombre malherido, que está desahuciado, encuentra el cobijo necesario para recuperarse. Es donde recibe el alimento. La iglesia nos da el alimento, que es la Eucaristía. Es donde recibe la cura de sus dolencias. Pensemos que en la iglesia nosotros encontramos en la confesión y en la unción de los enfermos esos dos sacramentos que curan nuestra alma. Este hospedaje es la iglesia, y Jesús quiso que la iglesia tuviera a alguien que la atendiera, un humano, un ser humano, un hombre, hombres, porque la iglesia la conformamos los hombres. Y en estos hombres Dios podría haber puesto a los ángeles, pero tal vez ellos no hubiesen entendido nuestras miserias, nuestros pecados. Un hombre es capaz de comprender la miseria, la limitación física de nuestras tentaciones, la limitación física de nuestra condición actual. Por eso Jesús funda la iglesia sobre Pedro y este otro gran apóstol Pablo. Pensemos que Pedro ha negado a Jesús, ha negado a su maestro, pero no solamente lo ha negado en ocasiones reiteradas. Pedro se escandaliza de que Jesús le hable de la cruz y lo reta. Pedro reta a Jesús, y después, antes de la pasión, Jesús, que le anuncia que va a sufrir, va a padecer, Pedro dice: yo daré mi vida por ti. Jesús le dice: darás tu vida antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. A pesar de que Jesús le dice a Pedro que lo va a traicionar, Pedro dice: yo daré mi vida por ti, confiado en sus fuerzas, confiado en sí mismo y no confiado en la gracia, termina traicionando al maestro. A pesar de eso, Jesús lo confirma en su cargo y en su misión. Pensemos en Pablo que estuvo corroborando la muerte de San Esteban, y estuvo ahí. Todos dicen, dejaban sus vestiduras mientras lapidaban a San Esteban, el primer mártir de la iglesia, dejaban sus vestiduras a los pies de Pablo, de Saulo en ese momento, que aprobaba la muerte de Esteban. Saulo después va a ir con cartas, ciudad por ciudad, apresando a los cristianos para que sean juzgados por los judíos, encarcelados y torturados para que renieguen de Cristo. Camino a Damasco se le aparece Jesús, que lo tira del caballo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo no entiende, pero después se da cuenta que es a Cristo a quien persigue en la persona de cada cristiano, y ahí empieza su conversión. Ananías, que es el encargado de ir a liberarlo a Pablo de su ceguera, no quiere ir. Señor, me he enterado que persigue a cristianos, que los aprecie. Y Jesús, ¿qué le dice a Ananías? Ve, yo te mando, porque él está llamado a ser un gran vaso de elección con el cual predicaré mi evangelio a todas las naciones. Y así va Ananías a imponerles la mano a Saulo, que se convierte en un gran apóstol. Sobre ellos, sobre los apóstoles humanos, pecadores y falibles, es donde Jesús funda la iglesia. ¿Por qué eligió gente pecadora? ¿Por qué no eligió a santos? ¿Por qué no eligió a los ángeles? Porque Jesús quiere que no pongamos nuestra confianza en los hombres. Porque si nosotros ponemos nuestra confianza en los hombres, seremos siempre defraudados. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Nosotros venimos a la iglesia, que es el lugar del hospedaje, pero es un lugar de paso hacia la iglesia definitiva, hacia la patria definitiva, que es la patria del cielo. Es donde ahí nosotros tenemos que poner nuestra confianza, y es en Dios, en Cristo, donde nosotros tenemos que poner nuestra fe, no en las personas. Las personas nos equivocamos, tenemos pecados y tenemos miseria, y esto lo ha contabilizado toda la historia de la iglesia. Pero a pesar de los pecados y las miserias, la iglesia sigue subsistiendo, no por la fuerza del ingenio humano, sino por el poder divino. Nosotros creemos en Cristo y ponemos nuestra fe en Él. Hoy celebramos estos 2 grandes santos, el primer papa de la iglesia y podríamos decir el primer gran evangelizador que recorrió media Europa para predicar el evangelio de Cristo. Los 2 mueren mártires testificando a Cristo. Pedro, que cuando Jesús le pregunta por 3 veces si lo ama,
Pedro le dice, sí, te quiero, su amor todavía no es puro, pero cuando dé la vida por el Maestro, su amor ya será puro, amará verdaderamente a Cristo y estará dispuesto a morir como Él, crucificado, cabeza abajo. Pablo morirá por la espada, los dos testimoniando ese amor auténtico que transformó su vida. Aprovechemos a rezar en este día especialmente por el Santo Padre, que tiene la misión de confirmarnos en la fe, a rezar por los obispos, por los sacerdotes, a rezar por toda la Iglesia, a rezar por aquellos que son ocasión de escándalo y que escandalizan a los pequeños. Pero a nosotros pedirle la gracia al Señor, que nuestra fe no esté fundada en los hombres para no escandalizarnos por sus pecados, sino que esté fundada en Cristo. Muchos utilizan los pecados de los miembros de la Iglesia para escudarse y decir, yo no voy a la Iglesia porque el Papa, porque el obispo, porque el sacerdote, porque aquel cristiano, porque aquel otro cristiano, y se excusan para no ir. Pero en realidad nosotros no vamos a la Iglesia por el Papa, por el obispo, por el cristiano aquel o este, vamos por Cristo. Y ese Cristo es el que nos da la salvación. Que nosotros sepamos buscar ese Cristo y corresponderle nosotros personalmente a Él. Que la Virgen, nuestra Madre, nos conceda a todos esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.